Por favor, me confirman que me pueden escuchar y que además están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ya. Listo, muchas gracias. Listo, ahí está el código. Ya saben, por favor, se unen con apellido y nombre. Voy a copiar el código también en el chat. Listo, ya vamos a empezar. Rápidamente un repaso, no olvidemos que hasta ahora lo que hemos visto es que cuando cambia el flujo, la ley de inducción de Faraday-Lenz lo que dice es que cuando cambia el flujo magnético, el flujo producido por un campo magnético a través de un área abierta, se va a inducir una FEM en el circuito que rodea esa área abierta. Y por eso el concepto de flujo es importante. Entonces ahí tenemos en la primera parte de arriba la definición de flujo magnético. No olvidemos que es la integral de B punto de A. Conceptualmente nos está relacionando, nos está indicando como que tanta parte de nuestro campo magnético está atravesando el área dada. Por eso se hace un producto punto, porque estamos viendo es cuánto la atraviesa, o sea, en la dirección normal. Lo que va, digamos, en la dirección paralela al área no nos interesa solamente lo que va en dirección normal. Y esta expresión es la más genérica posible. Recordemos también que si B es uniforme y el área es plana, esta expresión que tenemos ahí se vuelve mucho más sencilla y simplemente escribimos que el flujo es igual a B punto A. La restricción para poder aplicar esto es que B tiene que ser uniforme y el área tiene que ser plana. Eso es lo más importante. De otra manera nos tocaría hacer la integral. El flujo se mide en Weber, que sería pues por unidades. El Weber es igual a Tesla metro cuadrado. Este es el Weber. Bueno, lo que dicen abajo es lo mismo. Si B ya son perpendiculares, pues es B por A por coseno de 90, que es 1. Coseno de 0, perdón, que es 1. Y la idea es la siguiente, que si este flujo que tenemos acá cambia en el tiempo, la parte importante es que ahora el cambio es en el tiempo. Si tenemos un cambio en el tiempo, se induce una FEM en ese circuito, en ese hilo que rodea nuestra área, por la cual está atravesando el campo, y esa FEM inducida, primero que todo, se opone, por este menos, se opone al cambio que se está generando. El flujo no se opone al flujo simplemente, sino que se opone al cambio. Entonces, si el flujo disminuye, tiende a aumentarlo. Si el flujo aumenta, tiende a disminuirlo. Y pues puede cambiar por varias razones, ¿no? Dependiendo de qué es lo que cambia en el tiempo. Recordemos que en área plana y campo uniforme tenemos que esto se convierte en B por A por coseno de teta. Y si derivan esta vaina respecto al tiempo, pues ustedes tienen tres cosas que pueden cambiar respecto al tiempo. El B puede cambiar en magnitud respecto al tiempo.
Y esto es importante también de pronto diferenciarlo, porque a veces uno dice es que B es uniforme, pero B cambia en el tiempo. Esas dos cosas sí son compatibles. Resulta que cuando decimos que algo es uniforme, estamos diciendo que no cambia en el espacio. Entonces, independiente en donde yo me pare, es el mismo siempre. Eso es lo que quiere decir B uniforme. Pero cuando decimos que B no es constante o varía en el tiempo, pues eso es lo que implica, que está cambiando con el tiempo. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un campo uniforme, pero que además varíe en el tiempo. ¿Cómo sería esa cosa? Imagínense que el tiempo t igual 0, en todo lado el campo apunta hacia la derecha y vale un Tesla, por ejemplo. Eso es un campo uniforme, pero porque en el espacio es el mismo. Ahora, en t igual a 1, un segundo, resulta que ahora el campo cambió de magnitud. Ahora, apunta siempre para la derecha en todo lado, pero vale 0.5 teslas. Ese campo se clasifica como un campo uniforme porque de todas maneras, en cualquier instante de tiempo, el campo es el mismo independiente de la posición, porque en el segundo caso que les dije, vale 0.5 en todos los sitios del espacio y también apunta a la derecha, o sea, sigue siendo un campo uniforme, pero no es constante porque su magnitud está cambiando en el tiempo. Entonces, pilas, para que no confundamos uniforme con cambios en el tiempo. No, uniforme se refiere a cambios en el espacio. Y cuando hablemos de campos constantes, por ejemplo, así estamos hablando de pues, que no cambian en el tiempo. Entonces uno puede tener campos constantes y uniformes, o sea, no cambian ni en el tiempo ni en el espacio. Uno puede tener campos constantes y no uniformes, o sea, no cambian en el tiempo, pero sí cambian a lo largo del espacio. En un sitio miden un Tesla y apuntan a la derecha, y en otro sitio miden 0.5 teslas y apuntan a la izquierda. Pero eso no cambia en el tiempo, pero sigue siendo un campo no uniforme. Podemos tener también campos que sean constantes pero no uniformes, eso acaba de decir. Podemos tener campos que sean no constantes pero que sean uniformes, como el ejemplo que les di. Siempre apunta hacia la derecha, siempre tiene la misma magnitud en todo el espacio, pero esa magnitud va cambiando en el tiempo. Y podemos tener los campos más difíciles que no son ni constantes, o sea, cambian en el tiempo, ni tampoco son uniformes, o sea, también cambian en el espacio. Entonces eso pues quería como dejarlo más claro. Y bueno, esta ley que nos ponen aquí abajo, pues es la misma de arriba, simplemente lo que estamos diciendo es que tenemos una espira de n vueltas, entonces calculamos el flujo en una sola vuelta y multiplicamos luego por el número de espiras que hay ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. O sea, ¿la FEM siempre va a estar negativa o eso depende de qué? O sea, el signo de la FEM. Pues es que ese signo, de nuevo, lo que significa el signo como tal es que se induce un flujo que se opone al cambio. Entonces tú tienes aquí una derivada, digamos, si esta derivada te da positiva, por este signo menos quiere decir que la FEM apunta para el otro lado, que trata de disminuirlo. Si esta derivada te da negativa, por este signo menos, te queda positiva la FEM. Pero entonces cuando uno ya se va a un circuito, ahí es muy difícil decir qué quiere decir negativo, ¿cierto? Porque en un circuito, pues eso depende como que es arbitrario. O sea, ¿qué quiere decir en un circuito una FEM negativa? Entonces no es tanto, digamos, si a uno le preguntan simplemente reemplacen esta ecuación, pues el signo menos se deja, ¿listo? Se deja y que dé lo que dé. Pero ya en un circuito, ya en una cosa material, uno lo que tiene que hacer es pensar en hacia dónde iría la FEM de tal manera que se oponga al cambio que se está generando. Por eso entonces tú tienes es que mirar ya en el circuito como tal, yo tengo un flujo original externo que va hacia la derecha. Ese flujo, digamos, es un ejemplo, está aumentando. Entonces, eso implica que el flujo inducido tiene que ir hacia la izquierda para oponerse a ese aumento. Y por lo tanto, mi FEM inducida tiene esta polaridad. Y ahí es que tú deduces ese menos que significa materialmente en el circuito. Pero si tú al principio llegas simplemente, yo te doy una espira y te digo que el flujo está disminuyendo y que va hacia afuera, pues ese signo menos es complicado, ¿listo? De sacar o interpretar. Entonces siempre tú tienes que hacer ese proceso cuando ya estamos hablando de un circuito de pensar es hacia dónde se induce una FEM que se oponga, que crea un flujo inducido, que se oponga al cambio que le está ocurriendo al flujo externo. Profe, y en temas de circuitos eso representaría es como la dirección de la corriente. Eso representaría la dirección de la corriente y de la batería inducida. Si tú tienes un circuito que es así, y a ti te digo que la FEM inducida por alguna razón empujaría la corriente en esta dirección,
pues eso inmediatamente está implicando que tú puedes hacer una analogía y decir que como la corriente va en esa dirección, quiere decir que la FEM inducida se puede representar por esta polaridad, por esta fuente. No es una fuente real, pero podemos hacerlo como una analogía. Ok, y profe, yo sé que ya lo habías dicho, pero digamos, yo tengo el flujo para yo saber en qué dirección va la corriente, es con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, tú llegas y miras primero hacia dónde va el flujo original y hacia dónde va su cambio. Deduces hacia dónde tendría que ir lo opuesto a ese cambio. Y ahí entonces tú colocas, si ahí digamos te dio que lo opuesto a ese cambio es un flujo entrando, tú pones entonces tu dedo pulgar en la dirección entrando y tus otros 4 dedos indican hacia dónde iría la corriente convencional, inducida. Profe, ¿y va a haber casos en los que, digamos, tenga el flujo hacia la derecha y el cambio vaya en otra dirección? ¿O normalmente el cambio va en la misma dirección del flujo en ese, como en ese ejercicio? Claro, el cambio puede, o sea, digamos que el cambio no tiene signo, pero tú, el inducido pues va a depender, porque es que tú puedes tener un flujo hacia la derecha, tú puedes tener originalmente, digamos, una espira así, y tienes un flujo que va para la derecha, pero resulta que este campo azul como tal está disminuyendo en el tiempo. Eso quiere decir que en el siguiente instante de tiempo esas flechas miden menos, ¿sí? Entonces tú tienes un flujo hacia la derecha que está disminuyendo. ¿Tú cómo te opones a esa disminución? ¿Hacia dónde crearías un flujo inducido? Aumentándolo hacia esa Aumentándolo. Entonces tu dirección. flujo inducido tendría que ir en la misma dirección. Entonces si ves que no nos estamos oponiendo al flujo como tal, sino al cambio del flujo. Y como tú dijiste que el verde es el flujo que va hacia la derecha, tú pones tu dedo pulgar, el flujo inducido, va hacia la derecha, tú pones tu dedo pulgar hacia la derecha, ¿listo? Y si pones tu dedo pulgar hacia la derecha, implica que la corriente, yo voy a asumir que esta parte es la que está más adelante, implica que la corriente va en esta dirección, la corriente inducida. ¿Listo? Tienes tu dedo pulgar en la dirección de las flechas verdes, cierras tus otros 4 dedos, y eso implica que la corriente va así como está dibujada. Y Listo, eso, profe. y eso implicaría que la batería asociada, digamos, a la batería inducida, pues tendría, por ejemplo, esta polaridad, la puedes poner acá, en esta polaridad. Este sería el más y este sería el menos, porque esa es la batería inducida que empujaría esa corriente roja en esa dirección. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces ya digamos que tuvimos tiempo suficiente para entrar al Kahoot. Vamos a arrancar nuestro Kahoot. Ay, Hay un, profe, hay es un, que yo llegué tarde. ahí está para que te unas, ahí está el código. Mientras les digo una instrucción. Hay un problema, digamos, a mí me parece que es un inconveniente con Kahoot actualmente en esta vaina de teleremota, y es que las preguntas me aparecen a mí, no a ustedes. Eso es muy útil cuando uno está en el salón, pero cuando estamos así distribuidos es muy difícil porque ustedes tienen que mirar tanto su pantalla como la mía, ¿cierto? Entonces, lastimosamente eso está así. Muchos profesores les hemos escrito a los de Kahoot para que arreglen eso. No lo han hecho, pero vamos a esperar si lo arreglan pronto. Entonces yo voy a tratar, pues nada, de estarles compartiendo acá y voy a también el enunciado del Kahoot, le voy a dar clic aquí a la imagen, por si ustedes la ven más grande así que en el Kahoot original. Entonces listo, vamos a arrancar. Y ya saben que este es para el enunciado. Bueno, ahí tenemos esa ventaja, ¿no? Y aquí está. Entonces, ese está en español. Tienen 2 minutos para que lo respondan. Perdón un momentito.
Listo. Seleccionen entonces la respuesta correcta, por favor. Listo. Vamos a mirar. 1 y 2. Creo que esa respuesta, en el caso del bucle, tiene una corriente inducida. Aquí lo que tenemos que mirar es que cambie el flujo, ¿cierto? Y creo que la respuesta correcta está mal. La respuesta correcta es la 2 y la 3. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la 2 y la 3? Entonces, espérenme un momentito. Sí, profe. Voy a añadir unas hojitas aquí. Vamos a añadir 5. Ok. Entonces, a ver, ¿por qué la 1 no? ¿Alguien me ayuda, por favor? Porque depende de la distancia como paralela a la corriente y como no está cambiando la distancia como perpendicular a la corriente, entonces no hay cambio de campo. Y como no hay cambio de campo, no hay cambio de flujo. Exacto. Eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos que cambia el B, cambia el A o cambia el ángulo. El ángulo claramente no está cambiando. El área tampoco está cambiando. Y el B es el mismo, independiente de si yo tengo ese cuadradito ahí en el centro o más arriba, porque recuerdan que el B cambia es con la distancia transversal, o sea, 90 grados de nuestro cable, ¿cierto? El B disminuye. Claramente en el lado izquierdo del cuadradito, el B es más intenso que en el lado derecho, eso es verdad. Pero si yo lo muevo hacia arriba, eso sigue cumpliéndose, o sea, como tal el valor del B no cambió, porque no hemos cambiado la distancia. Tendríamos que cambiar de alguna manera la distancia perpendicular a nuestro cable para que cambie el B. Entonces en el caso 1 no se induce. En el caso 2 va en diagonal, es cierto que el área no cambia, el ángulo no cambia, pero sí nos estamos empezando a alejar, ¿cierto? Y entonces en ese caso va a cambiar el campo, y como cambia el campo, cambia el flujo, y como cambia el flujo, se induce una FEM. Y en Profe, el... una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué cambia el campo si se aleja el cuadradito? Porque recuerda que el campo de un cable es mu sub 0 y sobre 2pi r, o sea, disminuye con la distancia. Entonces, a medida que tú te alejas, el campo que está atravesando ese cuadradito es más pequeño. Entonces, el campo como tal está cambiando. Ah, ok, ok. O sea, pero nosotros decimos que lo único que produciría campo es el cuadradito No, no, o el no. campo total. Ojo, ojo. El campo lo está produciendo el cable que lleva la corriente, ¿cierto? El cuadradito no está produciendo campo. Ajá, sí. El cuadradito, bueno, el cuadradito se le va a inducir una corriente que luego va a producir un campo, pero el campo original como tal es el producido por el cable recto que lleva una corriente hacia arriba. Ok, ok. Entonces, ese campo original, ese campo externo para respecto al cuadrado, que lleva una corriente hacia arriba, ese campo original depende de la distancia, ¿cierto? Si yo me acerco al cable es más grande, si yo me alejo del cable es más pequeño, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando tú te Ah, mueves hacia el diagonal, te estás alejando de ese campo externo producido por el cable y por lo tanto ese campo va cambiando de magnitud, el campo que está atravesando a nuestro cuadradito. Y eso implica que el flujo está cambiando y eso implica que se va a inducir una FEM. ¿Listo? Ahora, ¿en cuál de los dos casos ese cambio va a ser más apreciable? ¿En el caso 2 o en el caso 3? El cambio del campo. En el caso 3. Uh-huh. En el caso 3, tenemos que el cambio es mucho más apreciable. O sea, ¿ustedes en cuál esperarían que se induzca más FEM? ¿En el caso 2 o en el caso 3? O sea, ¿en cuál cambia más el flujo? En el caso 3. En el caso 3. El caso 2 tiene dos movimientos, uno alejándose y otro hacia arriba. Ya sabemos que hacia arriba no nos produce ningún tipo de cambio de flujo, solo nos produce el alejarnos. Y en cambio el caso 3 sencillamente se está alejando. O sea que el cambio es más abrupto en el caso 3, el cambio en el campo, o sea, el cambio en el flujo, y por tanto se va a inducir aún más FEM en el caso 3. Entonces esa es esa pregunta inicial. Vamos a seguir. Profe, pero antes la respuesta ahí estaba mal puesta. Sí, señora, la respuesta está mal puesta, tienes toda la razón.
Yo la pongo bien, no te preocupes, cuando yo lo cambie, cuando suba las notas. Vale, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, sigamos. Eh, segunda pregunta de inducción. Entonces dice, el plan, bueno, dice está en español, ustedes tienen un bucle circular que está entre un campo que va saliendo, les da la magnitud del campo que es uniforme. El campo no es constante porque miren que dice que el campo magnético se hace cero a una razón constante en 0,250 segundos, o sea, inicialmente vale 0,5 teslas, finalmente vale 0 teslas, haciendo ese cambio se demoró 0,250 segundos. El voltaje inducido en el bucle es de 1,24 voltios. O sea, les dieron el cambio del campo, el cambio del, pues el tiempo total en el que ocurre ese cambio, la FEM inducida. La pregunta es cuánto es el radio del bucle. Para eso tienen 4 minutos comentando desde ya. Pueden preguntar cosas genéricas, pues no tanto como, profe, es este, sino cosas genéricas y yo les respondo. Puedo quitar de todas maneras por ahora mi micrófono. Quedan 2 minutos.
¿Listo, chicos? ¿Alguien quiere 30 segundos más o puedo seguir? Porfa, profe. Listo, 30 segundos más. Listo. Vamos a seguir. Muy bien, Tomás. Muy bien. ¿Alguien quiere que lo explique? ¿Nadie? Pues sí, profe, yo creo que estaría bien. Bueno, entonces aquí nos dieron estos datos, nos dieron los datos de delta T, que es delta B, perdón. Nos dieron delta B, espero que lo estén anotando, delta B sería menos 0.5 teslas. El final es 0, el inicial es 0.5, entonces la resta me da menos 0.5. El delta de tiempo en el que eso ocurrió es 0.250 segundos. Y me dijeron que la FEM inducida es 1.24 voltios. Entonces nos preguntan cuál es el radio de ese bucle. Espérense un momentico porque... Listo. Entonces lo que tenemos es esto. Nosotros sabemos que la FEM inducida se escribe como menos n derivada del flujo respecto al tiempo, que eso sería menos n derivada respecto al tiempo de b por a por coseno de teta. Sabemos que lo que cambia es esto, el b. Sabemos también que como es plano, podemos escoger, pues por eso escogí b punto a. Y sabemos también que entonces podemos escoger este vector normal de área en la dirección que queramos, en ese aspecto, y entonces lo cogemos en la misma dirección que el campo, o sea que esto vale 1 porque el ángulo es 0. Y entonces finalmente lo que tenemos es que la FEM inducida es menos n por el área por dB de t. Como nos dicen que el cambio es steady, que el cambio, digamos, esa derivada es constante, esto quiere decir que podemos escribirlo como delta B sobre delta t. Y finalmente, como esto es el área de un círculo, entonces sería menos n por pi por el radio al cuadrado por delta B sobre delta t. Y esto ya todo lo tenemos, delta B, delta t, que son estos dos, la FEM inducida, fue la que nos dieron, el n vale 1, el número pi también lo conocemos, y entonces podemos obtener nuestro radio. ¿Está bien? Entonces, primera cosa importante, identificar que el área es plana y el campo es uniforme, entonces podemos escribir de esta manera el flujo. Segundo paso importante, verificar qué es lo que cambia con el tiempo. Y tercero, pues ya relacionar con nuestras variables apropiadas. Sigamos entonces con la siguiente pregunta. Entonces ahí está en español. Tienen 4 minutos para resolverlas contando desde ya.
Un minuto. ¿Listo, chicos? ¿Preparados? Muy bien. Como hay algunos que no le pegaron, lo vamos a explicar. Entonces, del enunciado que nos están dando acá, tenemos esos datos. Tenemos que n vale 200, el área vale 60 centímetros cuadrados. Es importante traducirlo a metros cuadrados. Es lo mismo que 60 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Esto nos daría 60 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Listo? Nos dan que el campo es esto, 0.60 teslas, y nos dan que el cambio del campo es 0.20 teslas por segundo. Y aquí es donde está una de las grandes confusiones. Utilizar el campo en vez de utilizar el cambio del campo. ¿Ok? Entonces sabemos también que la Fm inducida pues está dando por eso, como nos están preguntando la magnitud, la pongo en valor absoluto. Valor absoluto de la Fm inducida es menos n por dφ de t en valor absoluto. El n vale 200. Aquí me queda también el valor absoluto de esto. El campo hace 0 grados con el ¿qué? Con el área. Digamos que el solenoide es eso amarillo que tenemos allá. El área transversal es un círculo que tiene un normal que podemos escogerlo hacia la derecha y el campo también va para la derecha, o sea, el ángulo es 0, coseno de 0 da 1. Entonces se cumple esto del área plana y el campo uniforme. Por eso apliqué esta expresión. Y acá es donde vienen uno de los grandes errores, que es como ponerle el b como esto. Pero es que aquí estamos dentro de una derivada. Si yo le pongo a esto una constante y a esto una constante, la derivada de esto me da 0. Entonces yo tengo que seguir derivando y después reemplazo. Muy importante, primero derivo, luego reemplazo. Que a veces uno tiende a reemplazar mucho desde el principio, a veces eso es útil y a veces no, en este caso no lo es. Entonces yo de aquí estos dos sé que el que está cambiando no es el área sino el campo. Entonces esta expresión me crea 200, que es el número de vueltas, por el área. Bueno, eso está en valor absoluto, no pasa nada, el área está acá. Y por dB de t, en valor absoluto. Y dB de t entonces implica que lo que debo utilizar es esta expresión. O sea, en resumen, esto nunca se usa. En este caso particular, en esta pregunta particular del problema, esto nunca se usa. Entonces hay que tener cuidado porque a veces uno se confunde y pues utiliza el B, pero recuerden que aquí lo que importa son cambios. Entonces lo que nos interesaba era esto. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí?
Bueno, entonces seguimos, porque esto está muy emocionante. Y muy bien, Wilson. Y Tomás y todos, en general. Pero tenemos este problemita. Listo. Entonces dice, un campo magnético pasa a través de un loop que está estacionario del cable, o sea que no se mueve. Y su magnitud, la magnitud del campo, cambia en el tiempo de acuerdo a la gráfica que se muestra en la figura. La dirección del campo permanece constante, sin embargo. O sea que podemos pensar es que el campo es uniforme, pero no es constante. La magnitud es la que está cambiando. Existen tres intervalos de tiempo iguales indicados por 0 a 3, 3 a 6 y 6 a 9 segundos. El loop consiste de 50 vueltas de cable y tiene un área de 0.15 metros cuadrados. Entonces le dieron las vueltas y el área. Además le dijeron que el campo es uniforme y su magnitud va cambiando como muestra esa figura. El campo magnético se orienta paralelo a la normal del loop, o sea que el ángulo entre el campo y la normal del loop es 0, porque se orienta paralelo a la normal del área del loop. Para los propósitos de este problema, eso significa que el ángulo entre ellos dos es 0. Listo. Para cada intervalo deduzca la FEM inducida. Si el cable tiene una resistencia de 0.50 ohmios, calcule la FEM inducida para el primero y para el tercer intervalo. Entonces aquí la pregunta es la corriente en el tercer intervalo. Entonces lo que tienen que ustedes calcular, teniendo en cuenta esta resistencia, es cuánto es la corriente inducida en el cable en este tercer intervalo, de 6 a 9. Para eso tienen 4 minuticos, empezando desde ya. Qué pena, profe, ¿en cuál intervalo? Tercer intervalo, de 6 a 9 segundos. Chicos, que van a hacerles una pregunta por aparte. Digamos, si yo en una evaluación de Virtual Savannah dejo que se hagan 2 intentos, ¿en cada intento le salen las mismas preguntas o le salen preguntas diferentes? Salen preguntas diferentes, profe. Sí, Cada profe, intento- preguntas Diferentes. diferentes. Preguntas diferentes, ok. Es que estoy pensando en algunos exámenes que les deje así para Virtual Savannah, dejarles 2 intentos, eh, y quería saber eso qué pasaba. Finalmente sigue siendo una segunda oportunidad, ¿no? Aunque es probable que les hagan preguntas diferentes. ¿Qué prefieren? ¿Solo un intento o 2 intentos con posibles preguntas diferentes? 2 intentos, profe. Pero con posibles preguntas diferentes, ¿no? Sí, sí, obvio. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿O en general la mayoría? ¿Alguien no? Y tomar la mayor nota, ¿no? Sí, sí, no, sí, obviamente. Pues se pueden hacer promedios y cosas así, pero yo pondría la mayor nota. Para los quizzes, profe, Para algunos quizzes. ¿Están de Para el acuerdo? parcial, ok. profe. No, Sí, en el sí, yo parcial no estoy se de puede. acuerdo. En el parcial no se puede porque eso no es política de todo el departamento. Yo tengo solo independencias en los quizzes. Sí, listo, listo. Listo. Tienen un Pro- minuto más por la interrupción. Profe, qué pena, ¿qué intervalo es? De 6 a 9 segundos. El último, el tercero. Gracias, profe. De nada.
Listo, chicos. Vamos a ver la respuesta que ustedes van a escoger, que ojalá sea la correcta. Ojalá. Profe, no me va a responder. ¿Alguien dijo algo? Que no se escuchó. Profe, es que no me deja responder. O sea, literalmente entré o sea, al celular y no me dejaba tocar nada ni nada. Es No te más, se me preocupes, salió. es una pregunta cuyo peso, digamos, es muy bajo al final. Lo importante en esta pregunta, si no pudiste responder, no pasa nada. Estos siguen siendo bonos, ustedes ya saben. Entonces, tranquilo, ¿sí? Lo importante es que la hayas entendido y supieras que la respuesta cuál es la correcta. ¿Alguien quiere que la explique de todas maneras? La mayoría, casi absoluta, la tuvo bien. Listo. Seguimos. Muy bien, todos. Están muy cerca. Profe, ¿me podría regalar el código de nuevo, por favor? Sí, claro, ahí está en el chat ¿de Ok. qué? Y también está aquí abajo, míralo. 197 30 55. 197 30 55. Listo, gracias. Con gusto. Entonces, miren, este es el que hicimos en la clase pasada. Tenemos un solenoide largo S, grande, que adentro tiene una bobina. Les dicen que el solenoide grande tiene 220 vueltas por centímetro, hay que pasarlo a metros. Una corriente de 1.5 amperios y un diámetro de 3.2 centímetros. En el centro se coloca una bobina de 130 vueltas, diámetro 2.1 centímetros, y la corriente en el solenoide se está reduciendo a cero, y se reduce a cero a una tasa constante que dura 25 milisegundos. ¿Cuál es la magnitud de la Fe inducida en la bobina C mientras la corriente del solenoide está cambiando? Esa la hicimos en la clase pasada, entonces simplemente es para ver si lo prestaron atención, si lo practicaron. Entonces arranquen por favor, tienen 4 minutos.
Listo, chicos. ¿Quieren más tiempo? ¿Un minuto más? Sí, por Sí, favor. profe. Sí, profe, porfa. Listo, un minutico Sí, más. profe. Listo, chicos. Ay, ¿Cambien el tiempo a 32 milisegundos? Sí. En tus cálculos cambien el tiempo a 32 milisegundos, por favor. Ahí dicen el enunciado. Bueno, esta se les va a valer a todos porque no habíamos hecho énfasis en que eran 32 milisegundos. ¿Está bien? Todos me imagino que lo hicieron con... a ver, pensemos si tiene sentido lo que escogieron. La mayoría escogió 10, yo me imagino que es con 0.25 milisegundos. Les da más grande que cuando escogieron con 0.32. Cuando escogen con 0.32 la derivada es más pequeña y debería dar más pequeño. Se la vamos a valer a todos, ¿listo? Incluso el que marcó el azul. Bien, entonces con esto termina el Kahoot.
Bien, Sara. Y vamos a seguir con la clase. Mi vecina ha puesto el reggaetón tan duro que pues hay que aceptar que a veces le ha bajado, pero lo ha puesto tan duro que me han salido reclamos de copyright en los videos de las clases, porque sale que yo estoy robándole canciones a, no sé, a Bad Bunny o cualquiera de esos manes. Y ha tocado decirle que le baje. No sé si a ustedes les pasa igual. Yo tengo problema con que escuche, pero que me salga a mí es que yo estoy haciendo copyright con reggaetón. Eso es el colmo. Bueno, bien. Entonces vamos a seguir ahora con este tema que se llama Fen de movimiento. ¿Me confirman que estén viendo todos la pantalla? Que una slide que dice Fen de movimiento. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces no sé si recuerdan la vez pasada lo del cañón electromagnético, todo este rollo. Uno tendería a pensar que entonces simplemente con poner ¿una qué? Una corriente sobre un circuito así donde se pueda mover una parte, pues entonces mágicamente eso se va a mover muy rápido y entonces uno estaría creando un motor infinito, ¿no? Porque estará siempre acelerado. Y eso no es verdad, porque resulta que aquí van a empezar a ocurrir varios fenómenos y esos fenómenos van a hacer que realmente aparezca una fuerza retardadora y esa fuerza retardadora va a ser la que va a frenar estas cosas, porque no existe el movimiento perpetuo. Eso, digamos, viola la segunda ley de la termodinámica, pero en general, pues es que no tiene sentido que un universo con recursos restringidos pues tenga energía infinita. Y entonces es lo que vamos a ver acá. Entonces el experimento es el que tenemos ahí a la izquierda. Tenemos un campo magnético uniforme que está entrando, como siempre uniforme, pues para que sea más fácil el análisis. Ese campo está entrando a la superficie o a la hoja. Tenemos ese circuito, una resistencia R, o sea, un cable de resistencia R que está ahí conectando esas dos barras metálicas de arriba y abajo. Y tenemos una barra anaranjada que se puede mover, deslizar. Pero como es una barra metálica, pues tenemos un circuito cerrado, ¿cierto? Entre barra metálica anaranjada, extremo de abajo, cable con resistencia y extremo de arriba. Entonces eso es lo que tenemos. Se supone que vamos a meter una corriente en ese sistema. Esa corriente lleva esa dirección que ustedes ven ahí. Abajo va hacia la derecha, luego sube por la anaranjada, a la izquierda sobre la barra de arriba y hacia abajo en el cable de resistencia R para cerrar el circuito. Se supone que se le va a aplicar como una fuerza hacia la derecha a esto y vamos a ver entonces qué va a pasar en este sistema. Si yo le aplico una fuerza hacia la derecha, imagínense que yo le pegué como una patada, entonces pues él va a tener una velocidad hacia la derecha, pero resulta que al hacer eso, yo le pego un empujoncito hacia la derecha, esa fuerza es fuerza aplicada, a pegarle un empujoncito hacia la derecha, va a pasar lo siguiente. Sabemos que en este caso hay una corriente que va pues en esta dirección, va siendo así, de acuerdo a lo que nos pintaron ahí, es ahí. Entonces díganme ustedes hacia dónde iría la fuerza magnética sobre esa barra anaranjada que lleva una corriente hacia arriba. Recordemos que la fuerza sobre un cable que lleva corriente es I por L cruz B. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza magnética sobre esa barra anaranjada que lleva una corriente hacia arriba y se está moviendo en un campo que va entrando? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Eso lo que quiere decir es que cuando yo muevo esa barra hacia la derecha, yo con mi mano la empujo hacia la derecha, aparece una fuerza magnética a la izquierda que tiende a oponerse a ese cambio. ¿Ok? Y entonces, como aparece esa fuerza magnética, pues si yo simplemente le pego un empujoncito hacia la derecha a esa barra, si esa fuerza aplicada simplemente fue como un golpecito momentáneo, pues aparece esa fuerza que la frena y por lo tanto nuestra barra se va a frenar. Eso es lo que va a suceder. Entonces esto también es útil en algunos casos, se llama frenado magnético. Miren que no es un frenado por fricción, sino que es un frenado debido al fenómeno del magnetismo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto vale esa FEM inducida que está relacionada con este movimiento? Y pues digamos cuál es el fenómeno y cómo se comporta la velocidad y todo ese tipo de cosas acá.
Entonces la primera pregunta es, si yo estoy moviendo esa barra hacia la derecha con mi mano, ¿está cambiando el flujo en ese circuito cerrado o no está cambiando el flujo? Sí, porque el área es mayor. Perfecto, el área está cambiando y esto es súper importante. De nuevo, tenemos un área que está cambiando, entonces yo tendría una FEM inducida que sería, digamos, en magnitud, le voy a quitar el menos, n por d phi de t. De nuevo tenemos campo uniforme y área plana, entonces esto nos va a quedar n, esto en valor absoluto, por derivada respecto al tiempo de b por a y el coseno de teta es 1. Pues que de nuevo escogemos nuestro vector normal de área que puede ir hacia arriba o hacia abajo, lo escogemos hacia abajo simplemente para que haya campos, ángulo cero con el campo. Entonces esta vaina que nos daría, ¿quién está cambiando en esta derivada? ¿El campo o el área en el tiempo? Si yo estoy moviendo esta barra hacia la derecha. El área. El área. Entonces aquí eso es muy importante porque es de los pocos problemas que hemos visto que cambia el área, entonces tendríamos que esto sería n por el campo por derivada del área respecto al tiempo. Y entonces ustedes aquí tienen que escribir cómo cambia el área respecto al tiempo. Aquí realmente lo que tenemos es que lo que está cambiando es esta distancia de x, ¿cierto? Esta distancia de L no está cambiando. Nosotros sabemos que podemos escribir esta área. Entonces ustedes la escriben. Esto se llamaba razón de cambio cuando ustedes vieron cálculo diferencial. Entonces ustedes escriben el área, en este caso como x por L. Sabemos que solamente la x es la que está cambiando en el tiempo. Entonces esto nos daría n por b por L por dx de t. ¿Y qué es dx de t? La velocidad a la que se está moviendo nuestra barrita, ¿sí o no? Derivada de la distancia respecto al tiempo. Entonces eso quiere decir que se induce una FEM que tiene este valor. La FEM inducida, pues depende del campo, obviamente, depende del largo y depende de la velocidad a la que yo la mueva. Obviamente, entre más rápido yo mueva esa barra, mayor FEM se va a inducir. ¿Entendido? Entonces eso es lo que ellos ponen acá, que se induce una FEM, que vale ¿cuánto? B por L por V, porque N, pues en este caso vale una sola vuelta. Y eso es lo que nosotros tenemos. Hay una FEM inducida. Entonces, como aparece una FEM inducida, cuando yo muevo esa barra hacia la derecha, aparece una corriente inducida, que entonces es esta que ya hemos dibujado. Esta corriente es inducida, va en esta dirección, y esa corriente inducida, pues la podemos calcular facilito. Esa corriente inducida, pues va a ser simplemente la FEM inducida, que es B por L por V, sobre la resistencia, que es R. Y entonces tenemos también la corriente que se indujo. Y de nuevo, como aparece una corriente que se indujo, que va en esta dirección, pues va a aparecer una fuerza magnética sobre ese cable, ¿cierto? Que va hacia la izquierda, que era esta que habíamos calculado al inicio. Y esa fuerza magnética entonces va a tener un valor en magnitud, que sería I por L por B. L será la longitud de este cable, que sería esa misma L. Entonces la fuerza magnética sería I, que es B por L por V sobre R, por L, otra vez, que es esta misma, por V, que es por el campo, que es B. Entonces miren que al final esa fuerza magnética, vamos a ver si la puedo escribir, sería V por L al cuadrado, por el campo al cuadrado sobre la resistencia. Y entonces eso implica que apareció una fuerza retardadora. Pero miren el orden de estos fenómenos. Inicialmente no hay corriente. Inicialmente lo que yo hago es mover hacia la derecha la barra. Cuando yo muevo hacia la derecha la barra, se induce una FEM. Como se induce una FEM, se induce una corriente. Y como se induce una corriente, se induce una fuerza. Esta fuerza es inducida. Y esa fuerza tiende a frenar. De nuevo, ¿por qué sale esa fuerza? Porque tiende a oponerse al cambio. Cuando yo muevo la barra hacia la derecha, el flujo tiende a aumentar. Entonces aparece una fuerza hacia la izquierda que se opone a ese cambio. ¿Qué creen ustedes que pasará si yo muevo esa barra hacia la izquierda? ¿El flujo qué le pasa si yo la muevo hacia la izquierda? Disminuye. Disminuye. Entonces aparece pues una corriente inducida para el otro lado que tiende a aumentar, lo que finalmente implica que va a aparecer una fuerza para el otro lado. O sea, siempre aparece una fuerza que la va a frenar. ¿Listo? Entonces estos sistemas pues van a producir amortiguamiento. Entonces aquí ya tenemos pues la corriente que se induce, la FEM que se induce y la fuerza que se induce también. Tenemos esas tres cosas que se inducen aquí en este problema. Y ahora pues vamos a ver la presentación más bonita para que se pueda deducir. Entonces el flujo, de nuevo, se puede escribir de esta manera.
depende de la distancia, como pueden ver. Calculamos la FEM inducida con la derivada del flujo, y entonces ahí tenemos que hay una FEM inducida, tenemos una corriente inducida, y tenemos pues una fuerza inducida también. Y también uno puede calcular la potencia disipada, que será simplemente la fuerza por la velocidad, y le daría a uno todo este tipo de cosas. Y la potencia finalmente le va a dar la FEM al cuadrado sobre la resistencia, que es algo que ya conocíamos desde circuitos. Entonces en estos problemas miren que ustedes no tienen baterías, pero simplemente por cambiar el área se inducen corrientes, porque se inducen FEMs, y eso implica que la energía se va a disipar. Y eso implica que la barrita se va a frenar. O sea, si ustedes quieren que esa barrita se siga moviendo, ustedes tienen que seguir aplicando fuerza. Es la única manera en la que ustedes pueden mantener esa barrita moviéndose. Eso es como la enseñanza de acá. Esa es la cosa importante. Ustedes tienen que estarla aplicando energía. Eso, si ustedes lo sueltan, eso se va a frenar. Eso es lo que va a suceder. Entonces, eso es lo que se llama FEM de movimiento. FEM de movimiento simplemente es que yo estoy moviendo algo que cambia el área general y por lo tanto se induce una FEM. Hay unos problemas particulares que son muy geométricos y normalmente se los sacamos en los exámenes. Entonces esto no es tanto como para que se lo aprendan, sino para que lo entiendan. Entonces imagínense que ustedes tienen estos, ya no son rectos paralelos, sino que son los cables metálicos así. Imagínense que la barra es esta. Bueno, es una barra muy larga para que nunca pierda contacto. Entonces es el mismo problema. Y la pregunta para ustedes es, calculen cuánto es la FEM inducida cuando este man va a una distancia X, por ejemplo. Entonces, de nuevo, ¿qué tienen que ustedes hacer acá? Lo de siempre, calcular cuánto es el flujo y la derivada del flujo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que el flujo, digamos que hay un campo magnético que va saliendo en toda la zona, que es uniforme. Entonces lo que ustedes tienen es el flujo, sabemos que es B punto A, porque el campo es uniforme y el área es plana, que será B por A, básicamente. B es nuestro campo, y el área es sería el área de un rectángulo, entonces vamos a llamar a esto Y. El área de un triángulo, perdón. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Perfecto. Y ahora, lo que tengo que hacer es calcular pues, la FEM inducida, que es la derivada del flujo respecto al tiempo. Entonces, pregunta. ¿Qué puedo sacar de esa derivada? El campo y el un medio. Campo y el 1/2. ¿Y no más? Y también es constante, ¿no? Pues no sé. ¿Qué creen? ¿Ya es constante? O sea, No, porque ahí cambia. Ahí va cambiando a medida que X cambia. cuando yo me cambio acá este X', tranquilos que esto fue una trampa, ¿no? Obviamente que le puse. Pues el Y también cambió. ¿Sí ves? El Y' es diferente. Entonces el Y está cambiando. Entonces los dos cambian con el tiempo y no los puedo sacar. Entonces lo que yo tengo que encontrar acá, realmente lo único que cambia es X. Mira que cuando cambia X eso se cambiará Y. Yo lo que tengo es que encontrar una relación entre X y Y. Entonces aquí es donde viene la geometría. Realmente la relación entre X y Y pues es que esto es una línea recta, ¿verdad? Entonces uno tiene que Y es igual a mx más b, o sea, Y es una función de X. Digamos que eso corta el eje, el origen en tiempo t igual 0, entonces esto vale 0. Entonces tenemos que Y es igual a la pendiente por X. Entonces esto lo podemos reemplazar acá. Nos daría derivada respecto al tiempo de X por Y, pero Y es M por X. Entonces finalmente esto nos daría, la pendiente la puedo sacar, esa sí es constante, B por M sobre 2, derivada respecto al tiempo de X al cuadrado. Uy, me quedé sin espacio. Y la derivada respecto al tiempo de X al cuadrado, esto nos daría la FEM inducida, sería B por la pendiente sobre 2, y la derivada respecto al tiempo de X al cuadrado por regla de la cadena sería 2 veces X por la derivada interna que sería dx dt. Y este dx dt pues ya sabemos que es la velocidad. Entonces miren que depende tanto del x, la posición actual, como de la velocidad a la que me estoy moviendo. Y ese sería para el triángulo nuestra FEM inducida. O sea que esa FEM inducida va a depender del sitio en donde estemos parados realmente. Porque el área pues cada vez va a ser más grande. Pero en general esto es lo que hay que hacer en estos problemas. Simplemente calcular cómo cambia el área en términos de una sola variable que es la que únicamente cambia alguna vez. Y por si acaso, pues recuerden que la pendiente de una recta
de una recta se puede escribir como si este ángulo es teta, pues la pendiente es tangente de teta, por ejemplo, o simplemente es esta, si les dan dos distancias de referencia, pues sería esta altura sobre esta distancia, ¿sí? Ahí ustedes miran cómo la calculan. Pero esto es lo que hay que hacer. Si a ustedes se les da entonces después otro problema en donde lo que tienen es, no sé, una vena semicircular y la barra es así y se va moviendo hacia arriba, pues de nuevo lo que tiene que hacer es cuánto es el área encerrada y luego cómo va cambiando a medida que yo voy cambiando esta distancia. O sea, puras razones de cambio. Y eso es lo que hay que hacer en estos problemas, porque son problemas en donde cambia el área. Entonces el flujo está cambiando, se induce en FEMS, y simplemente lo que tenemos que entender es cómo está cambiando esa área. Bueno, esto ya yo creo que ustedes lo saben sacar sin problema, pero por si acaso también es un repaso. Se está metiendo una espiral dentro de un campo magnético, una espiral cuadrada, y la pregunta es, bueno, el flujo, que ustedes lo ven abajo, pues tiene esa forma. Cuando ya está empezando apenas a entrar, cuando va un bordecito apenas entrando, pues el flujo empieza a aumentar porque el área atravesada por campo empieza a aumentar, ¿sí? Cuando ya, qué pena, voy a poner el video otra vez para tratar de explicar eso mejor. Necesito ver cómo me están viendo ustedes acá. Listo. Entonces lo que estoy diciendo es, cojo una hoja. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Imagínense que esta hoja es la espira esa cuadrada y que el campo está en toda la zona que puede ver mi cámara. Entonces cuando yo estoy moviéndola hacia la derecha, hacia mi derecha, que es esta, ¿sí? Ella empieza a entrar, entonces miren que el área atravesada por líneas pues empieza a aumentar, o sea que el flujo está aumentando, por eso esa primera figura indica que el flujo está aumentando. Luego cuando tenemos, voy a hacerlo un poco más lejos, cuando tenemos a todo mi cuadrado metido dentro del campo, el flujo ya no está aumentando, cuando ya estoy acá, el flujo ya no está cambiando, ¿cierto? Entonces cuando estoy acá el flujo es constante, 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 porque el área es la misma, atravesada por líneas, el campo no ha cambiado, y ahora cuando llego a esta zona, ¿sí? Entonces el flujo empieza a disminuir, ¿verdad? Aquí el flujo empieza a disminuir porque el área atravesada es más pequeña hasta que el flujo se vuelve completamente cero. Entonces, ¿en qué zonas creen ustedes que puede aparecer corriente inducida? ¿Será que aparece corriente inducida cuando estamos aquí en esta zona moviéndola de esta manera? No. Pero se acuerdan que no tiene fe de movimiento, ¿cierto? Que se supone que cuando uno mueve cosas dentro de un campo, se induce una FEM, pero pilas porque no es simplemente eso, tiene que cambiar algo. Entonces aquí no se induce nada muy bien, porque aquí no está cambiando ni el área ni el flujo. ¿Será que aquí cuando está apenas entrando se induce flujo? Bueno, ¿se induce FEM? Sí. Sí. Sí, porque está Sí, cambiando el profe. área. Y aquí también se induce FEM porque el área está cambiando. Pero ¿ustedes creen que la dirección de la corriente inducida va a ser la misma cuando estoy entrando que cuando estoy saliendo? No. No, porque en una se está aumentando el área y en otra está disminuyendo. Exacto. Entonces, cuando estamos acá, cuando está nuestro cuaderno está entrando, ¿sí? Cuando está entrando, resulta, vamos a hacer un experimento, pero yo no sé si nos salga bien. Voy a suponer que el campo está yendo hacia mí, o sea, está saliendo de la hoja, pero yo no sé cómo lo ven ustedes respecto a ustedes. Entonces, traten de pensar, desde mi computador, ustedes están como metidos en mi computador mirándome, ¿cierto? Entonces, el campo está entrando a sus pantallas, que sería como saliendo hacia mí, ¿cierto? Esa sería como la forma correcta. Sí. Listo. Entonces, el campo está entrando a sus pantallas, o sea, está saliendo hacia mí. ¿Entendido? Entonces, si está entrando a sus pantallas, si está saliendo de la mía, en este momento el flujo hacia allá, o sea, hacia mí, está aumentando, ¿cierto? Cuando está entrando. Si el flujo hacia mí si el flujo hacia mí está aumentando, ¿ustedes cómo se oponen a eso? O sea, ¿dónde iría el flujo inducido? Disminuyendo. Hacia nosotros. Hacia ustedes. Entonces tendríamos, yo pongo mi dedo pulgar hacia ustedes, que sería como apuntar hacia la cámara, supongo. Y yo tendría entonces que se induce una corriente en esta dirección. ¿Estamos claros? Entonces, cuando él va entrando, el flujo
en esta dirección está aumentando, entonces yo me pongo induciendo un flujo hacia allá, y por lo tanto se induce una corriente en esta dirección. Luego acá, esa corriente desaparece, porque aquí no está cambiando el flujo. Y luego cuando estoy saliendo, el flujo hacia acá, hacia mí, está disminuyendo. ¿Cómo me pongo hacia disminuyendo el flujo, saliendo? Con un flujo en la misma dirección. Con un flujo en la misma dirección. Entonces el flujo inducido también va hacia mí, y un flujo inducido que va hacia mí implica entonces que se induce una corriente en la otra dirección. Entonces, como pueden darse cuenta, en un caso iba en esta dirección, ¿sí? Y cuando paso hacia acá, ahora va en la otra dirección, pues porque se está oponiendo a diferentes cambios. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos en este problemita. Ya podemos Profe, volver esa sería una forma también de alternar la corriente para poder generar torque. Ajá, esa es una forma también, digamos, no tanto para generar torque, pero sí es un efecto que va a surgir cuando tengamos generadores. Eso sí va a pasar, que es lo que vamos a discutir ahorita en un momentico. Si quieres, pongámosle pausa a esta pregunta y la volvemos a preguntar en generadores, a ver si te la puedo responder más apropiadamente. ¿Está bien? Bueno, profe. Listo. Pero fue una pregunta. Sí. Es que no me quedó muy claro porque cuando está toda la hoja metida dentro del campo no hay corriente inducida. Lo más, a ver, en ese caso es muy importante que evalúes lo siguiente. Voy a ponerla así para que quepa más fácil. Cuando está metida y se está moviendo, tienes que pensar, ¿el flujo está cambiando? Esa es la clave. Entonces, recordemos que como el área es plana y estamos asumiendo que el campo es uniforme y viene hacia mí y me está atravesando, empecemos a pensar, ¿será que está cambiando el ángulo entre el vector normal de área y el campo cuando hago esto? No. No, ¿cierto? Incluso, como si yo hiciera esto, tampoco cambia, ¿cierto? Ni esto. Estamos hablando solamente del ángulo. ¿Cómo cambiaría si yo hago así? ¿Listo? Así cambiaría. O hago así. Entonces, no está cambiando el ángulo. ¿Está cambiando la magnitud del campo que está atravesando? Tampoco. Tampoco, porque el campo es uniforme, eso es importante. Si el campo fuera más intenso en esta zona que en esta zona, cuando yo hago esto, pues el campo sí cambió, el campo que atraviesa, entonces el flujo sí estará cambiando. Pero estamos hablando de un campo uniforme, y al tener un campo uniforme, entonces estamos diciendo que nuestro campo da igual en esta zona que en esta zona, entonces el campo no está cambiando. ¿Y está cambiando el área atravesada por campo? Tampoco, profe. Tampoco. Entonces, como no cambia ninguna de las tres posibles causas de cambio, pues entonces no cambia el flujo. Ah, profe, ok. ¿Ok? Entonces tienes que mirar es eso. Si yo hago así, también lo estoy sacando, ¿cierto? Lo estoy sacando de mi campo, entonces también va a cambiar el flujo. Si yo hago así, pues también lo estoy sacando, también va a cambiar el flujo. O sea, lo que importa es que cambie el flujo, y recordemos que puede cambiar por tres causas. Una, que cambie el campo; otra, que cambie el área; otra, que cambie la orientación relativa entre ellos, el ángulo. Al menos una. Pueden cambiar las tres, pero con que cambie al menos una de esas tres, ya tenemos un cambio en el flujo. Pero si no cambia al menos una, no hay cambio en el flujo, no hay FEM inducida. Listo, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces, me morí otra vez la tablet. A ver. Listo. Ok. Entonces, Profe, por esa razón es que aquí aparece que el flujo está aumentando cuando va entrando por la izquierda, entonces por eso pues tenemos aumento de flujo. Luego, cuando está en el centro y se está moviendo hacia la derecha, pues no hay cambio de flujo, entonces el flujo es constante, que es esa línea horizontal que tenemos allá abajo. Y luego, cuando está saliendo, ese flujo disminuye. Entonces aquí simplemente lo que es para pensar es, de nuevo la misma pregunta, ya la respondimos, pero la volvemos a hacer. ¿Será que cuando está entrando la FEM inducida tiene la misma dirección que cuando va saliendo?
No, No, no. precisamente porque en un caso aumenta el flujo, en el otro disminuye, entonces las FEM se van a invertir. Entonces por eso tenemos estas relaciones. La FEM es la que está arriba a la derecha. En un caso va en una dirección y en el otro caso va en la otra dirección, pero ojo porque eh, a veces hay una confusión acá y digamos que otra posible figura es haber pintado esto así. Opa, digamos, va a ser un poquito más grueso. Otra posibilidad era haberla pintado así. ¿Por qué está mal? No sé, ¿se alcanza a distinguir un azul oscuro y un azul claro? Sí, profe. Sí, bueno, de todas maneras lo voy a hacer amarillo más bien, por si acaso. Entonces, una opción que también se les podría haber dibujado acá es que la FEM hiciera esto. En ambos casos se cumple, tanto en el azul claro original como en el amarillo, en ambos casos se cumple que la FEM cambia de signo. ¿Sí? Entonces ahí hay una parte que está correcta. Pero ¿qué es lo incorrecto en la amarilla? Que es como si la FEM variara hasta llegar a su punto como máximo o mínimo. Exacto. Y como la FEM es B por L por B, entonces algunos de esos tendrán que estar variando. Por ejemplo, uno tendría que el campo debería estar variando, pero sabemos que el campo es uniforme. Entonces no. L tendría que estar variando, pero L no varía, L es esta longitud. O sea que esto podría implicar que lo que tenemos no es un rectángulo, sino que podrá ser más bien como un triángulo, ¿cierto? Más bien, el triángulo debería estar entrando así. Entonces miren que inicialmente el L es chiquito, pero luego el L va creciendo, ¿verdad? Entonces esta amarilla probablemente representaría más bien un cuerpo cuya longitud va variando. O la otra sería más bien que la V fuera variando. Entonces este cuadradito podría entrar con una velocidad muy pequeña y luego debería ir creciendo esa velocidad y por esa razón pues esto empieza muy pequeño y luego va aumentando. Entonces, bajo las condiciones de ese problema que eran que B era constante y que nuestra figura o nuestro lazo era un cuadrado, pues entonces no tendría sentido seleccionar la amarilla. Pero si yo les pusiera solamente a ustedes esta figura, y les pusiera a escoger, por ejemplo, entre cuál representa el cuadrado y cuál representa el triángulo, entonces ustedes ¿qué me responderían? ¿La amarilla cuál corresponde? Al triángulo. Al triángulo a velocidad constante. Ojo porque si yo les digo que corresponde a este triángulo, ¿tendría sentido? No, cambiaría el orden de cuál está arriba y cuál está abajo. Primero Entonces, estaría la que está arriba, ¿no? claro, entonces de una vez pegaría un brinco al máximo y lo que haría sería ir disminuyendo, porque a medida que este cuadrado va entrando dentro del campo, digamos el L transversal es grande y luego se va volviendo cada vez más chiquito. Entonces empieza grande y se vuelve pequeño, luego hace así, y luego empieza grande y se vuelve pequeño. O sea, todo este tipo de cosas están relacionadas con la forma geométrica que uno está metiendo, pero para el problema original que teníamos, voy a borrar absolutamente todo esto, para el problema original de un cuadrado, pues tenemos ese tipo de expresiones. ¿Está bien? Ojo que no es que si yo tengo un cuadrado, entonces la figura es un cuadrado, que si es un triángulo, entonces la figura es un triángulo, no. No necesariamente, porque si yo les pongo algo más complicado, no sé, un semicírculo o un paraboloide, aquí van a salir cosas, curvas que no necesariamente son cuadrados o cosas así, o bueno, o círculos necesariamente y cosas de ese estilo, ¿está bien? Simplemente hay que analizar, digamos, cómo es que estaría cambiando el área y por lo tanto sí corresponde a lo que me están diciendo a mí acá. Eso es como lo más importante. Bueno, entonces esto era el énfasis que quería hacer acá, lo de la figura, la velocidad constante o los efectos que eso tiene. Entonces tenemos, de nuevo, esto es un repaso de lo que acabamos de ver. Entonces tenemos que cuando algo con cierta forma se está moviendo dentro de un campo magnético se induce una FEM, que cuando la velocidad es constante y la cosa es de longitud constante, transversal, pues es B por L por V. Tenemos entonces que hay una corriente que sería esa FEM inducida sobre la resistencia y tenemos que hay una fuerza que se opone al movimiento, que sería pues
I por L por B, esto sale de acá, I por L por B, entonces se pone la I, que es esta, se multiplica por L, se multiplica por B, y por eso quedan el B al cuadrado y el L al cuadrado. También hay una potencia asociada, que es qué tanta energía debo yo hacer, debo imprimir por tiempo para que esto se mueva. Y bueno, ahí ya está. Entonces, ¿esto para qué se utiliza? Recordemos que el fenómeno que ocurre acá es que aparece una FEM inducida que crea una corriente inducida, y esa corriente inducida implica una fuerza de frenado. Entonces se utiliza, por ejemplo, para algo que se llama frenado magnético. Si ustedes, por ejemplo, colocan ese péndulo que está allá a la izquierda, que tiene una placa, y esa placa va a pasar por un imán, resulta que al pasar por ese imán, lo que tenemos es precisamente el fenómeno, se van a inducir unas FEMs, que van a inducir unas corrientes dentro del cuerpo, y las corrientes dentro del cuerpo van a hacer es que se frene el sistema. Van a aparecer fuerzas que se oponen. Entonces esto se va a calentar, porque finalmente una corriente interna dentro de un cuerpo lo que hace es calentarlo, aunque no sea friccionante, con el imán se va a calentar y se va a frenar. Esas corrientes se llaman corrientes de eddy, y esas corrientes de eddy a veces son buenas porque yo quiero frenar, precisamente por frenado magnético, o a veces son malas porque yo no quiero que se frenen. Entonces una forma de medio corregir ese problema es hacer unas rayas, unas hendiduras, unos orificios en nuestros sistemas, como ustedes pueden ver aquí a la derecha. Entonces se le hacen como unos orificios, y eso implica que esas corrientes de eddy ya no van a ser tan grandes. Todavía existen, pero ya van a ser mucho más chiquitas, y entonces su efecto va a ser más pequeño. Su efecto no se puede desaparecer, siempre van a estar ahí, pero yo puedo hacer que su efecto sea más pequeño. Eso es lo que se puede hacer. Y esto tiene unas consecuencias brutales a nivel planetario. Júpiter es un planeta gigantesco, gaseoso pero gigantesco, con muchísima masa comparado con todos los demás planetas del sistema solar. Tiene muchas lunas, precisamente por su masa, y tiene un campo magnético gigantesco, Júpiter. Entonces, al tener un campo magnético gigantesco y muy fuerte, pues esas lunas que están dando vueltas alrededor de Júpiter están pasando a través de ese campo magnético, y resulta que al pasar a través de ese campo magnético, algunas de esas lunas que tienen núcleos ferromagnéticos, digamos como la Tierra, como níquel, hierro y cosas así, esos núcleos que están calientes y que se mueven viscosamente, son finalmente como conductores que estamos moviendo nosotros dentro de un campo magnético. Entonces aparecen corrientes de eddy que calientan a ese sistema, o sea, realmente esa luna se calienta por culpa de moverse a través de ese campo magnético. Y cuando se calienta la luna de Júpiter, se produce actividad tectónica, se produce actividad de movimientos de magma, y por lo tanto se producen erupciones. O sea, en resumen, el movimiento de una luna en el campo magnético muy intenso de Júpiter produce erupciones volcánicas, ¿sí? Entonces es una cosa que es muy, muy brutal, porque es una escala que es gigantesca en este caso. También pues eso tiene que ver porque, por ejemplo, esas lunas se mueven a 60.000 kilómetros por hora. O sea, en una hora se mueven 60.000 kilómetros. Se mueve muchísimo. Gracias. Tengo que te limpies la mano. Perdón, tengo que te limpies la mano porque esta moneda estaba sucia ahí. ¿Listo? Pídele a la mamá si quieres que te lave las manos o que te eche un poquito de gel. Mamá, eso está sucio. Ven para allá. ¿Puedes dejar que salga tu hermanita, por favor? Y después cierras la puerta. Muchas gracias. Ya, disculpen la interrupción. Entonces esa velocidad gigantesca, ¿sí? 60.000 kilómetros por hora es muy rápido. El campo magnético de Júpiter es más o menos 10 veces más potente que el campo magnético de la Tierra, y entonces esas corrientes de eddy que se producen internamente son gigantescas, que producen, o sea, disipan energía a una tasa de 10 a la 12 watts. 10 a la 12 watts es muchísimo, o sea, es 1.000.000 de millones. En español, o sea, un billón en español es 1.000.000 de millones, un billón en inglés es 1.000 millones, entonces es un billón, donde eso quiere decir 1.000.000 de millones, quiere decir 1.000.000 de cosas, que son muchísimas, donde cada cosa es 1.000.000 de cosas, o sea, es muchísimo, es muchísima energía. Listo, entonces para que ustedes comparen, más o menos en corriente eléctrica, ustedes gastan, no sé, 40 kilowatts, yo no sé cuánto será eso, 450 watts hora. Bueno, pueden mirar ustedes en el libro de la luz, y ahí pueden mirar más o menos cuántos watts por hora gastan ustedes en un mes, y ahí pueden comparar que eso tiene como máximo 3 ceros a la derecha,
y aquí estamos hablando de 12 ceros a la derecha, o sea, la cuestión energética es gigantesca en estos casos. Además, los efectos gravitacionales de Júpiter también contribuyen a que haya aún más calentamiento de esos sistemas. Ahora bien, hasta ahora lo que hemos hecho es relacionar cambios en magnetismo, en flujo magnético, con cambios, bueno, con cambios magnéticos que producen efectos eléctricos. Por simetría, uno esperaría que si hay cambios eléctricos, el flujo eléctrico, por ejemplo, se produzcan efectos magnéticos. O sea, eso es ahora que sabemos que el electromagnetismo es una sola cosa y están relacionados. Originalmente eso no se sabía, se pensaba que eran cosas diferentes. El simple hecho de haber descubierto que cambios magnéticos producían cosas eléctricas, efectos eléctricos, fue sorpresivo y pues bueno, abrió toda una rama de investigación y de tecnología. Y resulta que en la naturaleza sí se cumple en este caso lo opuesto, que cuando yo cambio campos eléctricos, también se producen fenómenos magnéticos. Acá lo que simplemente estamos mirando es algo un poco antes, estamos de nuevo siguiendo con cambios de campo o de flujo magnético y qué efectos eléctricos tiene. Entonces lo que quiero que piensen es lo siguiente, cuando estamos diciendo que al cambiar el flujo magnético se induce una FEM, recuerden que cuando tenemos FEM o voltajes, los podemos relacionar con campos eléctricos. Recuerden que hay un campo eléctrico, que si hay un campo eléctrico, pues hay un cambio de voltaje, y eso implica que al haber cambio de voltaje, pues hay un movimiento de cargas. Pues hasta ahora hemos dicho todo el tiempo que, bueno, que cuánto es la corriente inducida. Entonces estamos diciendo, cambia el flujo, ese flujo induce una FEM, y la corriente inducida es entonces la FEM sobre la resistencia. Pero eso implica que internamente lo que se indujo fue un campo eléctrico. Entonces aquí la pregunta es, ya sabemos calcular FEM inducidas, ahora ¿cómo calcularíamos los campos eléctricos inducidos? Esa es como la gran pregunta. Pero este tema lo vamos a dejar acá, no lo vamos a tocar. No es difícil, simplemente tenemos es que el cambio de flujo magnético, miren, esto es la ley de Faraday-Lenz, ya no lo vamos a escribir simplemente como una FEM, sino que lo vamos a escribir como en términos de un campo eléctrico inducido. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no lo vamos a tocar? Digamos que al final en esto no hacemos muchos énfasis nosotros después en las aplicaciones ni en la evaluación tampoco. Y sobre todo pues porque aquí cambia una naturaleza, y es que cuando nosotros decíamos que el campo era menos el gradiente del potencial, estábamos hablando de campos conservativos y estábamos hablando entonces de potenciales que están relacionados con esos campos conservativos, etc. Y pues resulta que acá no estamos poniéndole ese menos, por ejemplo, no lo estamos poniendo, ¿sí? Sino que estamos diciendo que esa FEM que tenemos originalmente es exactamente esta integral. Entonces, hay unos detallitos que pues realmente no me parece que debamos entrar ahí, entonces lo vamos a dejar acá. Entonces, lo que quiero decirles simplemente es que cuando yo induzco una FEM, realmente estoy induciendo un campo eléctrico, y uno también puede calcular cuánto es ese campo eléctrico. Esta es la verdadera ley de Faraday-Lenz, esta es la verdadera ley genérica, la ley más general de Faraday-Lenz es esta, que indica cómo un cambio en el flujo magnético implica una creación de un campo eléctrico. Esta es la verdadera ley de Faraday-Lenz. Nosotros nos vamos a quedar con que esto es igual a la FEM inducida, simplemente. Pero esto va a ser importante después cuando veamos las ecuaciones de Maxwell. Aquí hay una controversia, no sé, ¿alguno de ustedes ha visto los videos de Electroboom que yo les pongo ahí en el canal? Sí, brother. ¿Sí? Yo se los recomiendo, a mí me parecen muy buenos, o sea, no solamente le explica cosas, sino que además es muy chistoso, pues a mí me da risa. El tipo pues me parece que de una forma animada explica algunos conceptos, sobre todo de circuitos y cosas así, pero es muy curioso porque hay un profesor muy famoso que se llama Walter Lewin, que no sé, ¿alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿O Walter Lewin? ¿O Lewin? Parece que nadie. Yo tengo un par de videos ahí en el canal, linkeados. Él es del MIT, bueno, ya no trabaja ahí, además hubo un escándalo, bueno, bla, bla, bla. Pero lo que es la ciencia como tal, el tipo dictaba unas clases muy, muy interesantes porque tenía pues todo un laboratorio montado para dictar sus clases, entonces no solamente hablaba así como hago yo, sino que además mostraba las cosas. Entonces,
Él en un circuito magnético demostraba que no era posible que se aplicara la ley de Kirchhoff, que Kirchhoff no se daba. Electroboom dijo, bueno, a mí se me hace raro porque pues yo siempre he aplicado la ley de Kirchhoff y siempre me ha funcionado bien. Entonces Electroboom hizo todo un análisis y según sus conclusiones, el problema era cómo se estaba haciendo la medida. Era un problema de medida porque había efectos también dentro de las ondas que se estaban utilizando en los experimentos del profesor Walter Lewin. El profesor Walter Lewin como que al final nunca logró encontrar los videos originales de Electroboom y sacó otro video como hablando como mal de él, como desacreditándolo. Electroboom, pues él siempre trató de ser muy respetuoso, entonces al final dijo, pues yo no me voy a pelear acá, pero le pregunté a otro profesor, o sea, y al final yo lo que puedo deducir es que el que tiene la razón es Electroboom, no Walter Lewin. Es muy interesante ver eso porque lo que quiero que ustedes, si lo ven, si les dan ganas o tienen tiempo, es la forma en la que se hace ciencia. O sea, uno no debe ponerse a atacar a una persona como tal, ni por sus títulos, ni nada de esas cosas, sino por la ciencia que está realizando. Entonces, si uno le dice eso está mal porque tomó mal esta medida, lo que sea, pues eso hay que aceptarlo y hay que seguir adelante y mejorar, ¿sí? Así es que se hace la ciencia no se hace por autoridad, y por eso, digamos, en cierta manera uno puede confiar en los resultados rigurosos que se obtienen después de un proceso de evaluación. Por eso a veces cuando a uno como científico le dicen, no, es que tal artículo publicó una persona que no sé, que el coronavirus se cura, sí, como está ahorita, con cloro o con limón, y publicó un artículo. Entonces uno va y mira el artículo y el artículo pues está escrito en forma de artículo, pero nadie lo revisó, o sea, no es publicado por una revista. Entonces uno ya no confía en eso, porque es que el proceso de evaluación de pares es muy importante para poder descartar las cosas que están mal hechas. Entonces, claro, viene la conspiración, no, pero es que si él lo publica ya, entonces las grandes farmacéuticas no lo van a dejar. Eso es simplemente tratar de obviar que uno necesita que otras personas vean su investigación y aceptar que uno a veces también se equivoca. Entonces, cuando uno tiene resultados reales, probados y que ha pasado por evaluación de pares, pues es un resultado muy fuerte en el que uno ya puede confiar en el rango de aplicación. Eso también, por ejemplo, pasa con el movimiento antivacunas. El movimiento antivacunas se basa en un artículo que fue publicado realmente en una revista muy importante que se llama Lancet, en donde pues el investigador hacía un link que no iba solo con correlación, sino con causalidad entre un tipo de vacuna específico, ni siquiera eran las vacunas en general, un tipo de vacuna específico, y ese tipo de vacuna específico lo correlacionaba y lo volvía causal de autismo en unos niños. Después ese artículo se descubrió que los datos estaban falsificados y el artículo se retiró. Entonces el movimiento antivacunas no tiene ningún artículo detrás que lo sustente. El artículo se retiró porque los datos estaban inventados. La vacuna que atacaba a este autor era la competencia comercial de una vacuna que él estaba apoyando. Entonces realmente el artículo no era por hacer más ciencia, el artículo era orientado a desacreditar una vacuna que competía comercialmente con él. O sea, mejor dicho, follow the money. Esa es una de las grandes motivaciones que ocurre actualmente. También se dice que las vacunas producían autismo o envenenamiento, que porque tenían mercurio. Las vacunas genéricas como tal, no es que tengan el mercurio que sale en Terminator o en los termómetros y que es venenoso. No, el mercurio tiene varias formas como compuesto químico y las vacunas tienen uno que es inerte y que no es venenoso. Pero entonces la gente pues no distingue entre mercurio en una forma que en otra. ¿Qué pasó? No, déjalo aquí. Y entonces hablan del mercurio. Eso es falso también. Y las vacunas, por ejemplo, dependen de la inmunidad de rebaño. No hay ninguna vacuna que sea completamente 100% efectiva. Entonces se necesita que la mayoría, y la mayoría es como el 97% de las personas estén vacunadas, para que los que no estén vacunados o los casos en donde no funcione la vacuna, aún así estén protegidos por la inmunidad de rebaño. Entonces aquí ahorita sería muy interesante porque en general los papás antivacunas están vacunados, pero no quieren vacunar a sus hijos. O sea, los que están tomando el riesgo son sus hijos, no los papás. Y eso es peligroso, pero creo que ahorita viene un trial muy importante. O sea, si el movimiento antivacunas de verdad cree que no debería vacunarse, pues entonces que no se vacunen los adultos contra el coronavirus cuando salgan un año la vacuna, para ver cómo les va, ¿sí? Porque digamos que uno también puede tener una convicción muy importante, pero yo no debo ejercer mi convicción a costa de otro, ¿no? Es muy fácil yo decir, yo soy antivacunas, las Big Pharma y que no sé qué, y no vacuno a mis hijos, pero yo sí estoy vacunado e inmunizado. Y entonces algunos argumentos que utilizan son,
que no, yo no los he vacunado a mis hijos, pero no les pasa nada. Pues obvio, porque es que como la mayoría de los otros niños están vacunados, ellos tienen inmunidad de rebaño que están protegiendo a ese niño que no está vacunado. Pero cuando el porcentaje de niños no vacunados empieza a crecer y se pasa a un umbral muy pequeño del 5%, 7%, ahora resulta que se ponen en riesgo incluso a los niños que están vacunados porque las vacunas no son 100% efectivas, ¿cierto? Eso es una de las cosas que pasan ahí. Entonces, bueno, me salgo un poco del tema porque es que me parece interesante también que uno tenga clara cómo es lo de la ciencia del movimiento antivacunas y dejar de lado estas cosas. Y entonces yo estaba hablando de los artículos y entonces a lo que voy yo es que ustedes van y miran los artículos de medicina, los doctores formados durante años y el 99.9999% de todos los artículos muestran los beneficios de tener vacunas. Y hay un artículo de un man loco por allá que dice que no. Y entonces la gente que escoge, no escoge la mayoría, sino que escoge ese único artículo como evidencia de su creencia. Entonces cuando uno está en ese punto en el que lo que hace es hacer un cherry picking de solamente coger las cosas que soportan el punto de vista de uno, pues eso ya no es ciencia, eso es pseudociencia y pues uno lo que ya tiene ahí es un movimiento pseudocientífico detrás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso incluso a veces uno debería tener contactos en Facebook o en la red social que ustedes usen, de pronto de personas que no piensen igual. Porque si ustedes tienen solo personas que piensen igual a ustedes lo único que van a tener cuando publiquen algo pues son likes y lo que hace eso es reforzar su punto de vista, pero ustedes de ninguna manera tienen una muestra representativa de lo que es el mundo, solamente una parte reducida. Pues Facebook está muy diseñados para eso, el echo chamber, en donde toda la gente diga lo mismo que yo, pero pues es bueno siempre tener visiones que vayan en contra de lo que uno piensa, por muy incómodo que sea, porque de otra manera pues uno nunca va a poder entender el otro lado y debilitar aún más sus argumentos, por ejemplo. Eso es una buena estrategia, conocer mejor al otro, por qué dice estas cosas, y así yo puedo saber si tiene razón en algo o si definitivamente sus fundamentos están mal. O sea, eso fortalece también mi creencia. Ver otras cosas, no que todos me digan que sí, sino ver otras cosas. Bueno, ya no voy a hablar más de pseudociencia antivacunas, después hablaremos de otras pseudociencias. Aquí está entonces ese tema, como les digo, no lo vamos a tocar más de lo que ya, digamos, lo tocamos. Vamos a dejar acá. Y entonces finalmente pues vamos a hablar rápidamente de esto de los generadores y motores. Recordemos que un motor es algo en donde yo meto energía y él la convierte, por ejemplo, en energía mecánica, o sea, gasta energía, mientras que un generador es algo que me genera mi energía. Entonces, los motores ya hemos visto, nosotros metíamos energía metiéndole corriente a una espira. Ahí estamos metiendo nosotros energía. Al meterle esa corriente a esa espira que está dentro de un campo magnético, eso generaba unos torques. Eso hacía rotar la espira. Y al rotar la espira la podíamos anclar a una llanta y entonces estamos generando un motor, porque metemos energía eléctrica y se convertía en energía mecánica. Un generador es lo contrario. En un generador lo que yo tengo es que algo que me mete energía mecánica me permite generar energía eléctrica. Eso es lo que queremos. Entonces digamos que la típica visualización de eso es... Ay, ¿qué se me hizo? Acá. La típica visualización de eso pues es este generador que tenemos acá. Eso es como una versión esquemática de una represa. Entonces tenemos aquí un imán que puede rotar y ese imán que puede rotar pues va a ser empujado por esta energía mecánica del agua que va a caer de esta llave. Y esto implica que este campo magnético va a estar cambiando y como este campo magnético va a estar cambiando, eso implica que el flujo acá va a estar cambiando y como el flujo en este circuito está cambiando, eso implica que se va a inducir una FEM. Y como se va a inducir una FEM, vamos a poder prender un bombillito, o sea, vamos a generar un voltaje. Entonces vamos a echarle agua a esto. Si yo le echo agua ahí un poquito, eso empieza a girar, pero quiero que observen ustedes la dirección de los electrones, que es el opuesto a la dirección de la corriente. ¿Sí se dan cuenta que van primero para un lado y luego para el otro? Entonces, ojo porque aquí no es que estemos generando electrones, eso no tiene sentido, estaremos violando el principio de conservación de la carga. Aquí lo que estamos haciendo es que se genere una FEM y esa FEM hace mover los electrones. O sea que en los cables que ustedes tienen, ahí ya están los electrones obviamente, porque el cable pues tiene sus átomos neutros, pero los electrones están en la banda de conducción, y si yo les aplico un voltaje, pues los hago mover, pero eso sigue siendo neutro como tal el cable. Entonces, aquí simplemente por hacer esto estamos generando... Daniela Conde, ¿quieres presentar algo? No, profe, qué pena.
No, todo bien. Ya le puse acá que no. No te preocupes. Entonces, miren, ahora yo le voy a aumentar un poquito el agua, pues, la altura o la llave, lo que sea, la cantidad de energía mecánica que introduzco. Y observen que ese cambio del campo magnético implica un cambio en el flujo, y ese cambio en el flujo, ahora es más grande el cambio en el flujo, implica una FEM mucho mayor que estamos induciendo nosotros. Miren también cómo funcionan los bombillos. O sea, aunque eso es esquemático, los bombillos que ustedes tienen que van con corriente alterna no son de corriente directa. O sea, no es que siempre la corriente vaya en una dirección, sino que ustedes tienen que va corriente en una dirección y luego va en la otra dirección, luego en una dirección. O sea, finalmente la traslación neta de los electrones es cero, porque se están simplemente como moviendo para la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, pero es que para un bombillo no importa si un electrón se mueve para la derecha o para la izquierda, igual ese bombillo va a generar energía y va a iluminar de forma incandescente. Eso implica que, por ejemplo, los bombillos que uno tiene conectados oscilan a la frecuencia a la que va la corriente alterna que está llegando a nuestras casas. Y esa frecuencia, pues depende. Ustedes han visto que hay algunas cosas que funcionan a 60 Hz, otras que funcionan a 120 Hz. Eso depende, pero ustedes realmente si pudieran tener alguna cámara que, por ejemplo, mirara la intensidad de algún sensor muy rápidamente, 60 veces por segundo, ustedes verían que la intensidad del bombillo aumenta, luego se vuelve cero, luego aumenta, luego se vuelve cero, porque esto realmente no está recibiendo energía directa, sino energía de corriente alterna, sino que eso va tan rápido que nosotros no lo podemos ver, ¿sí? O se puede hacer un circuito rectificador que lo que hace es precisamente rectificar la señal, y aquí la voy a poner esto. Digamos que lo que uno está obteniendo entonces es algo así como ese seno que está ahí metido, y yo podría, en un bombillo lo que importa es que esto pues va haciendo así, ¿no? Va haciendo así, y no importa que esto vaya por debajo, no importa, pero yo puedo rectificar y hacer lo que vaya siempre así. Y yo puedo hacer un circuito en donde esto vaya muy rápido, entonces yo tengo esto así muy, 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 muy rápido, y a ese circuito le puedo añadir un pasadaltos, y entonces al añadirle un pasadalto yo solo dejo pasar como esta parte de arriba, y miren que dependiendo de la calidad de mi circuito, si me pasa alto, básicamente estoy creando corriente directa, con cierto ruido, una corriente directa, a partir de una corriente alterna. Entonces de esa manera es que uno puede crear corriente directa a partir de esas corrientes alternas, y pues todo esto tiene que ver con la electrónica más avanzada, circuitos más avanzados de los que hemos visto hasta ahora, pero en el fondo tampoco es tan diferente, simplemente tener un capacitor, un inductor y cosas así. Entonces, realmente lo que uno tiene en un generador es pues que la FEM inducida, que va como la derivada del flujo, pues va como de esta manera, como un seno, y eso pues lo dedujimos la vez pasada. Nosotros decíamos que la FEM inducida era menos derivada de phi respecto al tiempo, que sería menos derivada respecto al tiempo de b por a por coseno de teta, y como aquí lo que está cambiando es el ángulo, ¿cierto? Aquí no está cambiando el campo como tal, ni está cambiando el área de la espira, sino que está cambiando es el ángulo entre ellos dos. Entonces nos quedaría la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces esto nos daría al final b por a por seno de teta por la derivada interna, que sería de teta de t. O sea que si yo aumento esto que es omega, pues yo puedo aumentar esa FEM inducida, y por eso cuando yo le echo más agüita aquí a esto, cuando yo le echo más agüita, pues esto gira más rápido y se aumenta mucho más la FEM inducida. Entonces, esta es la forma de hacer un generador. Normalmente, no solamente es con agua, a veces se hace esto girar es con agua caliente, con diferencias con vapor. Por eso las termoeléctricas funcionan así, quemando carbón. Y aunque ustedes utilizan mucha energía eléctrica que viene de quemar carbón, de todas maneras eso no es tan malo, porque si digamos todos los carros de Bogotá fueran eléctricos, sobre todo los camiones viejos que son los que más contaminan, si fueran eléctricos, ellos al final tendrían que llegar a cargar su batería, y esa batería viene de quemar carbón, entonces uno diría, pues es la misma vaina, pero no es lo mismo, porque es que una cosa es controlar las emisiones de gas en una termoeléctrica que están todas concentradas allá. Yo puedo tratar de hacer precipitadores y cosas así para limpiar más esos gases que se producen, a tratar de limpiar el gas que producen ahorita actualmente todos los camiones en Bogotá. Entonces, sigue siendo más ventajoso, incluso si es con termoeléctricas, la producción de la corriente eléctrica de utilizar carros eléctricos, en vez de utilizar pues, carros de combustión interna. Y ya después que alguno de ustedes logre descubrir cómo hacer la fusión nuclear, pues entonces vamos a todos poder tener generación eléctrica sin sí, bueno, con muchos menos impactos ambientales, ¿cierto? Entonces ahí me acordaré de ustedes y diré, ese chino vivió conmigo y
Y no fue por eso, pues, que se inventó la fusión nuclear, pero me alegra que lo haya logrado. Entonces, cuando uno hace este análisis de generador de corriente alterna, uno tiene que la Fe máxima, pues, a ver, esto va como un seno. Estamos diciendo que omega es derivada del ángulo respecto al tiempo. Eso implica que si esta vaina es uniforme, pues uno puede decir que el ángulo en función del tiempo pues es omega por el tiempo, que eso fue lo que hicieron acá. Seno de omega por el tiempo pues es seno de teta. Y eso implica que entonces la Fe máxima pues puede aumentar de esta manera, aumentando el número de vueltas, aumentando el campo, aumentando el área, o aumentando el omega. Ya vimos las ventajas y desventajas de cualquiera de estas posibles aproximaciones. Lo más útil normalmente es aumentar el número de vueltas y aumentar el omega, ¿sí? Aumentar el área implica tamaños gigantescos y entonces eso se vuelve inestable estructuralmente. Y aumentar el B pues no tiene mucho sentido porque pues si yo tengo que meter energía para aumentar el B para poder generar energía otra vez, pues estoy haciendo un paso intermedio que siempre tiene ineficiencia. Entonces mejor utilizo esa energía que estoy tratando de usar para aumentar el B y esa es la energía que transmito, ¿sí? Entonces son como estas dos las más importantes. Y aquí hay una foto de un alternador comercial que digamos que lo pueden ver como algo similar a la que se utiliza para generar energía. Entonces, miren el tamaño, ahí hay una persona. Entonces, normalmente aquí se pone un gran imán. Bueno, vamos a pintar, de pronto el verde se ve más. Aquí se pone un gran imán y lo que se hace es realmente rotar el imán. O sea, el imán es el que está rotando, ¿sí? Y eso está cambiando el flujo en todas estas espiras. O sea, el N es grande, el N es bien grande, y si se hace rotar esto bien rápido, pues el omega es grande, el área también es grande en este caso, pero constante, y entonces uno aquí puede generar unas inmensas FEMs, que obviamente son FEMs alternantes, ¿no? Porque el ángulo pues está cambiando como un seno o un coseno. Siempre que tengamos una rotación, un círculo, tenemos cosas que son alternantes. No sé si uno viene del colegio y le enseñan, o sea, sale con la idea errónea de que la trigonometría tiene que ver con triángulos. Eso no es verdad. O sea, los triángulos se utilizan, pero la trigonometría viene realmente de los círculos, de moverse en un círculo. Entonces, por eso aquí los senos y los cosenos realmente están relacionados pues, con círculos que se están moviendo. Y como les decía, para generar corriente directa, uno lo que puede es en el circuito pues meter como un conmutador, como hacíamos en el motor. Eso implica que siempre nos da una corriente positiva, por ejemplo, y después la hacemos oscilar mucho y pasemos un filtro pasabaltos y con eso tenemos un generador de corriente directa constante. Con eso terminamos nuestro tema de la ley de inducción. Como se pueden dar cuenta, realmente es un montón de aplicaciones simplemente de esta ley, que en los casos más sencillos pues se utiliza que el flujo es B punto A, pero ojo porque esto implica campo uniforme de área plana. Si no, pues nos toca hacer la integral, ¿sí? Ver qué es lo que cambia. Y pues tiene un montón de consecuencias. Entonces ahora lo que sigue es, chicos, hacer ejercicios. Ahí está el taller, para que por favor empiecen a desarrollar. Y pues preguntas, bienvenidas, para poderlas responder hacia ustedes. Entonces, listo, con esto terminamos nuestra primera parte de inducción, que es la ley de Faraday-Lenz. Lo que sigue ahora es hablar de inductores, elementos en un circuito. O sea, cómo es que esta cosita metida en un circuito me va a afectar el comportamiento y qué cosas útiles pueden salir de ahí, en los inductores. Entonces, ¿tienen alguna pregunta ya o pues ya terminamos la clase? Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Ves? Para que haya una inducción por movimiento dentro de un campo, igual debe cambiar o el área o el campo, o sea, como el flujo, o basta con que haya una velocidad. No, tiene que cambiar el flujo. Entonces, como hacíamos con el ejemplo del cuaderno que yo les mostraba, cuando estábamos exactamente metidos dentro de un campo uniforme, como no cambiaba el flujo, no importaba si yo me movía. ¿Ok? Se induce, o sea, se puede inducir un voltaje de Hall y eso, pero no hay movimiento de corrientes como tal. Entonces, tú tienes que cambiar algo para que cambie el flujo. Entonces, de nuevo, en ese ejemplo tú tendrías o que cambiar el campo, o sea, que el campo no fuera uniforme, entonces cambia dependiendo del punto del espacio, y como la cosa se está moviendo, pues está cambiando el campo, y eso implica cambiar el flujo. O rotar la espira, que incluso en campo uniforme la rotación implica cambio de ángulo, o sea, cambia el flujo.
o cambiar el área, espicharla, deformarla, sacarla y meterla, sí, lo que sea. Que eso también implicaría cambio del área efectiva que está siendo atravesada por campo y eso implicaría cambio de flujo. Entonces la clave siempre es cambio de flujo. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Listo, chicos. Entonces, que estén muy bien. Sus familias, todos, cuídense. Que puedan organizar bien sus horarios, que estén haciendo ejercicio. Y pues nada, que tengan bienestar entre todo esto. Y si conocen a algún estudiante o si ustedes están en algún problema, por favor, contactar Bienestar o a sus profesores y a nosotros, lo que sea, para tratar de ayudarlos, porque sabemos que no todos están en situaciones ideales. Hasta pronto. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, que estén Chao, muy profe, bien. gracias. Que estén muy bien todos.